Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gente, tenemos que hablar de las Third Party y de la Nintendo Switch 2. Y es que, gente, en los últimos eventos de los videojuegos, donde se creó lo que era la Summer Game Fest y la Future Game Show, el Xbox Show, que es el State of Play de PlayStation, se generó muchísimo ruido al ver la ausencia de juegos Third Party para Nintendo Switch 2. De hecho, sacaron muchísimos juegos precisamente para Xbox y para PlayStation. No hubo casi ninguno, por no decir ninguno. Realmente creo que fueron uno o dos que tenían el anuncio o la insignia de la Nintendo Switch 2, y causó muchísimo revuelo la ausencia precisamente de la consola de Nintendo, la nueva consola de Nintendo. Y muchas personas ya empezaron a hablar en redes sociales teniendo un poco de miedo de que pase o que ocurra lo mismo que pasó con la Nintendo Switch 1, donde hubo muchísimos juegos de Third Party, de terceros, que no se lanzaron para la Nintendo Switch en general. De hecho, pasaron muchísimos años para poder ver juegos como Nier Automata o Persona 5 Royal, en este caso, que fueron anunciados para la Nintendo Switch 1, pero salieron muchísimo tiempo después de su lanzamiento original. Es más, si no me equivoco, Nier Automata fue lanzado en el año de lanzamiento de la Nintendo Switch 1. Esto lo digo porque, si no me equivoco, estuvo compitiendo precisamente con Zelda Breath of the Wild para el GOTY. Lamentándolo mucho para Nier, pues bueno, Zelda lo terminó ganando. Para mí Nier Automata me parece un juego impresionante. Y salió muchísimos años después, unos 2-3 años después, si no me equivoco, para la Nintendo Switch. Algo muy parecido pasó igual con Persona 5, que estuvo ausente por un tiempo bastante considerable en la consola de Nintendo. En este caso de Nintendo Switch 2 está pasando algo parecido. Y digo parecido porque es muy difícil decir para mí que será algo similar o va a ser igual exactamente con la Nintendo Switch 1, porque estamos en el año número 1 de Nintendo Switch 2. Así que es muy difícil decir venir y que yo diga, no, sí, es que va a pasar lo mismo que Nintendo Switch 1, cuando hay que, en este tipo de casos, hay que esperar bastante tiempo para ver cómo se va desenvolviendo la consola. Sí entiendo el miedo de algunos, yo también lo tengo. De hecho, yo estoy una persona bastante impaciente, y cuando vi que no había ningún juego prácticamente para la Nintendo Switch 2, fui uno de los que empezó a hacer sonar las alarmas. Esto debido a que no quiero que ocurra lo mismo que pasó con la Nintendo Switch 1. Hay un punto fuerte que sí quiero hablarlo con ustedes o comentarlo, y que me calma un poco, y es que precisamente la Nintendo Switch 2 es una consola que ya batió récord de venta desde un inicio. Por lo tanto, las grandes compañías, al ver esto, seguramente van a querer de pronto apoyarla desde mucho más temprano a lo que fue la predecesora, por decirlo de esta manera. Así que siento que más adelante sí veremos a muchos de estos juegos. El problema es que no quiero que se alargue mucho, sino que sea por lo menos una diferencia con la competencia de menos de un año. Eso es lo que se espera, por lo menos. Recuerden que dentro de todo las compañías tienen que portear o tienen que hacerle bastantes cambios a la Nintendo Switch 2, porque por mucho que se parezcan un poco a la competencia, sí es un poquito más débil la Nintendo Switch 2 a consolas como la Xbox Series X, ¿no? Que es la principal, o a la PlayStation 5 Pro, que es la que están, entre comillas, las compañías porteando sus juegos más importantes. Entonces, pues nada, esa es la opinión que tengo sobre esto. Sí creo que saldrán varios juegos, pero sí debo de aclarar que no todos. De hecho, en el video pasado, si no me equivoco, que fue que hablé de precisamente de los eventos que se produjeron de videojuegos, mencioné que el juego de Resident Evil 9, Requiem, dudo mucho que salga para Nintendo Switch 2, porque Capcom ya ha sido un poco reaciente a sacar los nuevos juegos de Resident Evil en Nintendo Switch. De hecho, me llama mucho la atención que Resident Evil Village, por ejemplo, que es uno del que más me llamó la atención de los últimos Resident Evil, no salió para la Nintendo Switch 1, y tampoco se ha mencionado o se ha buscado el lanzamiento en la Nintendo Switch 2. Esto, pues bueno, es algo un poco lamentable, pero parece ser que los fanáticos de Nintendo tendrán que
a acostumbrarse a que, por ejemplo, Resident Evil difícilmente llega a las consolas de Nintendo. ¿Por qué pienso yo también que esto es algo bastante viable? Por el simple hecho de que los juegos de Resident Evil buscan un público un poco más maduro, y normalmente este público está más que todo predispuesto a comprar consolas de Sony y consolas de Microsoft. Lamentándolo mucho, el hecho de que Nintendo sea una consola vista más para niños, más que un tabú un poco tonto, porque realmente es mentira. Hay muchos juegos de Nintendo que son que fácilmente lo pueden disfrutar los adultos, y hablo de la consola de Nintendo, de la compañía de Nintendo como tal, como por ejemplo son Bayonetta o los mismos de Legend of Zelda, que tienen pues sus ventas para personas ya adultas, no solamente para niños, sino también para adultos. Pero la mayoría de las empresas, en este caso Capcom, no entienden eso. Entienden que los consolas, vamos a decirlo, el jugador hardcore está más que todo pautado para las consolas de PlayStation y de Xbox. Por eso pienso que muchos de estos juegos se ven un poco reacientes o un poco como dubitativos en sacar sus juegos en la Nintendo Switch, tanto para la 1 como para la 2. Sí hay miedo, y entiendo, porque yo también lo pienso, de que muchos de los juegos que realmente uno busca comprarlos, porque la verdad llama mucho la atención, los Resident Evil, de pronto el mismo Silent Hill, los veo complicados que salgan, pero sí también veo que es muy probable que muchos de estos juegos sí sean anunciados. De hecho, me llamó mucho la atención, y también lo dije en el video anterior, que hay algunos juegos que de pronto sean bien vistos para la Nintendo Switch. El caso, por ejemplo, de los mismos creadores del juego el ratoncito, no me acuerdo muy bien el nombre, que es de los creadores de Shovel Knight, por dar un ejemplo, que fácilmente puede jugarse en la Nintendo Switch 2, y aún así no fue anunciado. Esto me está dando a entender que dentro de poco, no les puedo decir exactamente cuándo, va a haber un Nintendo Direct. De hecho, ya va a haber uno, que va a ser el de Donkey Kong Bonanza, y ya de ahí eso es algo positivo, porque de ahí nos estamos sacando un peso pesado, que es el Donkey Kong Bonanza, en el futuro Nintendo Direct, que vamos a hablarlo como un poco más general, donde saldrán juegos first party, porque por ejemplo tienen que anunciar o tienen que mostrar algo del Splatoon Riders, que se anunció fue por la aplicación del Nintendo Today de teléfonos, de móviles, y tienen que anunciarlo también fechas de otros juegos, como por ejemplo Metroid Prime 4 o el mismo Hyrule Warriors, no me acuerdo el nombre, pero es Hyrule Warriors. Y entonces esto nos está diciendo que va a haber un Nintendo Direct próximamente, donde también seguramente veremos algunos de esos anuncios que salió en estos eventos, que también saldrá para la Nintendo Switch 2. Evidentemente no todos, y eso es algo que todavía me chirría un poco, porque la idea es que sean todos los juegos, todos los que sean multiplataformas, sean realmente multiplataformas, es decir, que salgan en todos, salgan para PlayStation 5, salgan para Xbox Series X y salgan para la Nintendo Switch 2. Esa es la idea que deberían de tener todas las compañías, a no ser por supuesto que sean exclusivos, ya sean temporales. Por ejemplo, creo que el Silent Hill, no estoy seguro, pero creo que es exclusivo para la PlayStation por un tiempo, no sé si permanente o temporal, pero ahí es cuando uno dice que bueno, por lo menos lo entiende, y más adelante ya yo tengo la certeza de que va a salir para las demás consolas, sea para Microsoft o sea para Nintendo, o ambas por supuesto, que es la idea principal. Pero sí causa un poco de revuelo, porque todavía hay muchas empresas que no confían del todo en Nintendo, y ellas tienen que entender que Nintendo es una de las empresas más importantes, por no decir la más importante de los videojuegos, y seguramente pues será un éxito en ventas si estamos hablando de unos juegos franquicia insignia como es el de Resident Evil, también será un éxito en ventas para Nintendo. Otra cosa que me causa bastante positivismo es que salió la noticia de que de hecho Microsoft y Nintendo están hablando bastante para que los juegos de Call of Duty salgan para Nintendo. Personalmente a mí los juegos de Call of Duty no me gustan, pero soy consciente del impacto mediático que tiene Call of Duty, que seguramente será un éxito increíble tanto para Microsoft, porque es la empresa que la está produciendo o desarrollando, como para Nintendo, que seguramente tendrán bastantes ventas y muchas personas van a llamar la atención
para comprar la Nintendo Switch 2 precisamente por este tipo de juego. Imagínense jugar Call of Duty donde quieran prácticamente. Entonces eso es algo también bastante bueno. Vi ese rumor, lo leí y creo que es algo bastante creíble. No me extrañaría que dentro de poco se anuncie este Call of Duty para Nintendo Switch 2, obviamente también para PlayStation 5 y obviamente también para Xbox Series X. Así que gente, esta es mi opinión de los juegos Third Party en Nintendo Switch 2. Así que no se preocupen, hay que tener mucha paciencia porque recordemos que está comenzando y entiendo el miedo que exista de que Nintendo Switch 2 sea algo muy parecido a la Nintendo Switch 1 en el caso de los juegos Third Party, pero hay que tener paciencia. No creo que sea tan igual como les digo. Y resumiendo un poco lo que he estado hablando, sí van a haber juegos que van a estar totalmente ausentes, pero también soy consciente de que muchas empresas estarán apostando mucho más fuerte a lo que fue la Nintendo Switch 1. Así que gente, no se preocupe y disfruten de los videojuegos. Mañana habrá un directo precisamente de Donkey Kong Bonanza. No quiero hacer mucho un video previo de esto porque pues la verdad hablar o teorizar de lo que puede haber en el Nintendo Direct es como tirar disparos al aire y con vendas, ¿no? Porque la verdad no tengo ni idea de lo que se puede mostrar. Ya yo me imagino que será algo de los villanos, algo de la jugabilidad, algo del mundo extenso que seguramente tendrá este videojuego, pero que en general no me llama mucho la atención hacer un video previo. De pronto hago un video hablando de lo que fue el Nintendo Direct y sacaré mis conclusiones de lo que va a ser este juego, que yo la verdad tengo muchísimas ganas. Así que gente, esto fue todo por ahora. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y si tienen algún tipo de opinión, pues bueno, la pueden dejar en la cajita de comentarios. Y esto es todo gente, no se preocupen, buenas vibras con la Nintendo Switch 2, disfrútenla, nos vemos.